Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de inversión. Estamos en Valladolid una semana más y hoy os traemos un podcast diferente. No es un resumen del mes, ni de cartera, ni nada de esto. Os vamos a presentar dos empresas que nos habéis pedido y quizá pues la tuya es más exótica o la mía es exótica. Yo es que, claro, acostumbrado ya a tocar temas de estas de empresas raras, ahora ya pues las normalizo un poco. Así que bueno, bienvenido Martí y comenzamos. Bien, pues sí, vamos a presentar un par de empresas, pero a ver, la mía de exótica no tiene tampoco mucho. A ver, es una empresa relativamente grande, de 1.400 millones, y seguramente os va a sonar el nombre. Y es que vamos a hablar de la Federal Agriculture Mortgage Corporation. Para los amigos, Farmer Mac. Es el, la función que hace Fannie Mae y Freddie Mac en el mercado hipotecario de residencial, pues lo mismo, más o menos, en agricultura. Y es un negocio que realmente es muy, muy, muy bueno. Y si ves, pues la cotización lleva componiendo anualmente al 16% sin contar los dividendos. Y bueno, pues tiene ahora mismo un dividend yield del 4%, reparte el 75% de los beneficios en vía dividendos, con lo cual los retornos realmente han sido superiores. Y teniendo en cuenta que durante la crisis se pegó un ostión de cuidado, pasó de cotizar más o menos a 30 por acción a irse a 3,5 por ahí, o sea, un ostión grande, grande. Bueno, como todo lo que tuviera relación en finanzas en aquellos años. Y bueno, pues vamos a presentar un poquillo para... No voy a entrar mucho en el modelo de negocio porque he hablado largo y tendido de cómo es el de Fannie y el de Freddy y es realmente muy similar. Ellos lo que hacen es comprar hipotecas de agriculturas, es decir, préstamos que estén relacionados con granjas, con los ranchos, terrenos de agua, etcétera, etcétera, y después aseguran dichas hipotecas. Realmente no es del todo así, porque tienen como 4 líneas de negocio, pero bueno, para que nos entendamos, es lo que hacen. Y eso, al igual que Fannie Mae y Freddie Mac, pues lo que crea es crear el secondary de market para los AMBS, que son los Agriculture Mortgage Backed Securities. Vamos un poquito más en detalle de la tesis. La tesis se basa en que es un negocio muy bueno, tiene una calidad crediticia muy, 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 muy buena y puede parecer que eso, agricultura, bueno, dependiendo de cómo te vaya, es muy estacional, que puedes tener muchos riesgos, pero como vamos a ver más adelante, las charge-offs son bajísimas. Ya os aseguro, la media en los últimos 30 años es de tan solo 2 puntos básicos, o sea, es terriblemente bajo. Y el único problema que tiene esa empresa es que todo va muy bien hasta que peta una burbuja y entonces tu negocio se va a la mierda. Y eso lo que suele pasar es cuando vemos burbujas en el valor de los terrenos. Entonces, se emite mucha deuda, pasa lo típico que sabemos todos, suben los precios, luego cuando las cosas van mal, pues todo termina petando. Pero la cosa está en que yo creo, tampoco es algo que haya tocado mucho, pero estoy, o sea, si bien esa empresa llevaba tiempo haciéndole seguimiento, pues ahora estoy mirando un poco más en detalle, pero claro, tampoco soy experto en el sector de agricultura y estoy empezando un poquito a mirarlo de entender. Pero por lo poco que he visto, pues tampoco me parece para nada que veamos una burbuja, la población cada vez es más grande y los renovables cada vez se están reduciendo, con lo cual eh, termina todo yéndose a los mejores terrenos, que son los más eficientes. Y no me parecen que estén a precios para nada exagerados, para nada. El negocio de Farmer Mac es terriblemente bueno. Básicamente, los mortgages que están comprando tienen más o menos un loan to value del 45%, que son niveles muy, muy, muy sanos. Y si tú haces las estimaciones, bueno, ellas más o menos ya te lo indican, el valor del terreno tendría que caer más o menos un 54% para que Farmer Mac perdiera dinero. Eso va cambiando, obviamente, quarter a quarter, a veces es el 50, a veces es el 56, pero más o menos está en esos niveles y que son caídas muy, muy, muy pronunciadas, pues para que viéramos una situación realmente de estrés grave para Farmer Mac. Y si nos fijamos en los últimos 50 años, durante la crisis de los 80, que ahí el
el valor del terreno pues, de agricultura pues, cayó bastante, pues llegaron a caer aproximadamente un 23%. Con lo cual, en la última crisis, en la peor de todas, de los últimos 50 años, cayó tan solo un 23%. Y para que Farmer Mac perdiese dinero, pues tendrían que caer más de un 50%. Además, al ser una SEC, pues tiene como esa garantía implícita del gobierno que no se dice, pero que está ahí. Y eso es una ventaja competitiva brutal porque le termina permitiendo financiarse a muy bajo coste. Y no tienen depósitos, es una financiación muy estable y los spreads, más o menos, en relación al US Treasuries, pues son menos del 1%, con lo cual realmente tiene un coste de financiación bastante bajo. Si lo comparamos, algunos bancos de muchísima calidad pues llegan más o menos a igualarlos, pero tiene una ventaja competitiva en cuanto a la financiación, permite es entonces rebajar sus yields de los activos. Tienes un interest margin menor, obviamente. Si miráis, de hecho, los interest margins de Farmer Mac comparado con cualquier banco, pues son muy, muy bajos, pero realmente con eso ya tienes más que suficiente como para tener un negocio increíblemente rentable, como vamos a ver más adelante. Una de las ventajas de Farmer Mac es su escala y la diversificación, tanto geográfica como de productos. Eso es muy, muy importante porque puede ser que el trigo vaya mal, pero entonces, yo qué sé, cualquier otro tipo de producto te esté yendo bien, con lo cual termina más o menos compensándose entre ellos. Puede que en Florida haya un huracán en que te destroce los terrenos y entonces ahí tienes pérdidas, pero si estás diversificado en todo el país, es relativamente difícil en que tengas problemas en todos los lugares al mismo tiempo. Y es brutalmente rentable por empleados. De hecho, eso me sorprendió muchísimo, que tiene tan solo 153 empleados. O sea, cualquier banco que tuviera un negocio parecido, pues necesitaría miles de empleados. Y eso lo que les permite tener es un negocio muy eficiente, muy low cost y muy escalable. Y el apalancamiento está en niveles relativamente altos, aunque más que manejables. Está apalancada casi venía de estar apalancado a 35 veces. En mi opinión, yo preferiría que estuviese apalancada a 35 veces para tener unos mayores retornos sobre el equity. Y como es un negocio muy seguro, pues no es como un banco en que tenga todos estos problemas. O sea, literalmente puedes encontrar bancos que estén apalancados a, yo qué sé, 5 veces, cuyo riesgo de quiebra sea bastante significativamente mayor que el de Farmer Mac si estuviera apalancada a 35 veces, más o menos. Algo que me sorprendió es que la cuota de mercado que tienen es muy pequeñita, es tan solo del 6%, teniendo en cuenta que es una SICIES que fue creada por el Congreso, también en los 80, pues tener una cuota de mercado de tan solo el 6%, pues me parece relativamente poquillo. Mirad la cuota de mercado de Fannie Mae y de Freddie Mac y agarraos en la silla porque es mucho, mucho, mucho. Y después de la crisis aún más. Pero lo bueno de esto es que lo que te va a permitir es crecer a tasas mayores que que el del sector, que el promedio del sector. Y desde el año 2000, pues ha estado componiendo su balance a un 10% de crecimiento, más o menos. Y me parece que es muy, muy, muy sostenible. Además, si nos fijamos en las crisis, pues vemos que realmente es un balance bastante, bastante estable. Y esto es lo que os decía que es la creme de la creme, en que no me importaría que estuviera más apalancada. ¿Por qué? Primeramente por la facilidad de financiación que tienen y después por la brutal calidad crediticia. O sea, es que realmente es impresionante. Si miráis las delinquencies, pues en promedio son del 0,17%, que eso es, vamos, es muy, 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 muy poco. Tenéis la comparación con los bancos, en que más o menos son del 0,74%, y después los comparables en que serían más o menos del 0,41%. Si nos fijamos en las charge-offs, es que es espectacular. O sea, los bancos tienen un promedio de unas charge-offs del 0,22%, mientras Farmer Mac las tendría tan solo del 0,02%. O sea, eso es bajísimo, es terriblemente bajo. Si conocéis algún banco que tenga una presentación en que pueda poner algo así, decídmelo. O sea, es que es espectacular. O sea, no me importaría nada que tuviese el apalancamiento de 30 veces. O sea, lástima que se haya estado desapalancando, pero bueno,
ellos lo deciden y también está bien que sean un poquito más conservadores, pero realmente es brutal. O sea, eso te da una muestra de la resiliencia y de la solidez del negocio. El problema es que, como en todos estos negocios, en un año puedes tener unas startups que sean más elevadas que en los últimos 100 años de tu historia. Pero para eso lo que tendríamos que ver es primero una burbuja en la agricultura, que como hemos comentado no veo que esté por el momento. Habrá que seguir trabajando y analizándolo, pero la impresión inicial que me da es que estamos muy lejos de ver esta situación. ¿Y cómo lo valoramos? Más o menos el ROA pues está entre el 0,4, 0,5% más o menos. El apalancamiento actual pues es eso, de casi 21 veces. Y el ROE que ha presentado su negocio core es del 17%, que es una barbaridad teniendo en cuenta el apalancamiento, cómo se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Pero bueno, nosotros somos más conservadores, vamos a normalizar el retorno sobre el equity de tan solo el 10%. Y eso lo que implica, teniendo en cuenta la política de distribución de dividendos, es que tendríamos un 7% de retorno orgánico, menor del crecimiento que hemos estado viendo actualmente, y nos ofrecería un dividend yield del 2,5%. Actualmente el dividend yield es un poco más alto en comparación a la cotización, creo que estaba alrededor del 4%, una cosa así. Teniendo en cuenta que está cotizando un price book value de 1,5 veces, eso implica que el retorno implícito que veríamos nosotros sería del 6,6 anual, lo cual esa es la parte que me fastidia, porque antes estaba más o menos a los mismos múltiplos, pero claro, al tener mayor apalancamiento tenías un ROE superior, y por lo cual tu retorno implícito era de doble dígito, que yo creo que lo van a poder llegar. Y si nos fijamos entre las diferencias y las que vemos en las delinquencies y las charge-offs, vemos, porque de hecho Ackman tenía una tesis short de Farmer Mac, y una de las cosas que comentaba es diciendo, mira, con estas delinquencies tendrías que tener unas charge-offs bastante mayores. Pero el tiempo ha demostrado en que es sostenible tener unas delinquencies superiores a las charge-offs, con lo cual que tampoco uno se asuste si vea demasiada divergencia ahí. Y más que nada es por ser negocios diferentes. Eso, Martí, perdona que Sí, te interrumpa, ¿puedes explicar qué es para quien no lo conozca? sí. Las delinquencies al final son los retrasos en los pagos de 90 días. Y las charge-offs son las pérdidas crediticias totales que tienes entre todos los préstamos morosos, lo que recuperas del colateral, etcétera, etcétera. Las pérdidas reales que termina sufriendo la empresa son las charge-offs. Y lo que ves, o lo que veía Ackman, por ejemplo, es que tenías unas delinquencies que eran mucho más elevados, o sea, gente que tiene retrasos en sus préstamos, de las pérdidas que terminaban produciendo. Y esto no es algo malo, al contrario, o sea, es algo bueno, precisamente por todo esto, en que en una hipoteca tú tienes los pagos cada mes, los vas recibiendo cada mes. En una MBS, al final, lo que tienes es que los pagos tal vez se te pagan a una vez al año, 2 veces al año, con lo cual, si te retrasas en un pago, a lo mejor no es que tengas problemas, pero ya te cuentan como que durante un periodo muy largo de 90 días, pues no has estado pagando, pero a lo mejor tu impago ha sido de tan solo una vez, y en la siguiente cosecha o lo que sea, pues ya puedes de volver a realizar los pagos. Es una estacionalidad muy distinta, no es comparar dos cosas distintas. No es lo mismo una hipoteca sobre una granja que sobre una residencia habitual. Y además, el colateral es un poquito mejor que el residencial. Dependiendo de dónde esté la casa, pues sueles tener problemas. En cambio, con la agricultura los retornos más o menos suelen ser más parecidos. Y claro, eso lo que tienes es que realmente tenemos un negocio muy resistente, como hemos visto. Son bastante agresivos en sus targets, pero yo creo que los pueden cumplir sin ningún tipo de problemas. Y tienes que Farmer Mac se está moviendo al mismo movimiento, entre comillas, que el del índice bancario, cuando realmente no es un banco, es bastante mejor por todo lo que hemos visto. Y está cotizando aproximadamente a un PER de 9 veces. Me gustaría verlo un poquito más baratos y más con el retorno que hemos visto implícito, que es del 6,6% anual.
Pero es la típica empresa en que es muy resistente. Yo creo que puede ser una compounder de manual, es decir, te va a crecer eso entre el 6 y el 10%. Y me parece que, bueno, si bien va a haber ciclicidad, obviamente por la naturaleza del negocio en un tiempo, a largo plazo creo que es un buy and hold, vamos, de manual. Yo estoy esperando a ver si tenemos la suerte en que se la pega y en vez de un PER 9, pues vemos un PER 6 o una aproximación por ahí, o a ver si nos suben los retornos, en que, bueno, eso, el retorno implícito al final es calculando el ROE normalizado que nosotros hemos estimado. Si usamos el ROE del 17%, al final sería, espera que lo calculo, a veces book value, pues sería del 11%, con lo cual tendríamos un retorno esperado a los niveles actuales del 11,3%. Y el ROE se ha mantenido siempre en estas líneas. En 2022, pues es eso, va a ser del 16-17%, lo mismo era en 2021, lo mismo era en 2020, lo mismo era en 2019. Con lo cual, tenemos un negocio de promedio que tiene unos retornos muy, muy buenos y que además ha estado incrementando sus pagos por dividendos durante 12 años consecutivos. Tiene un dividend yield muy interesante y muy estable, y para todos los que os interesa ese tipo de tesis, pues yo creo que Farmer Mac es una empresa a tener muy en consideración en vuestra empresa. Y dicho esto, Albert, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿O te gusta más Fanny, obviamente? A ver, me parece una empresa interesante. ¿Cómo has descubierto esto? Por curiosidad. Todo lo que termina en Mac, lo que te comentaba antes, Fannie Mae, Freddie Mac, Penny Mac, Farmer Big Mac, Mac. Big Mac, todas, y estas sí que soy consumidor habitual. En estas hay que echarles un ojo Y, siempre. no sé si has mirado mucho este sector, si hay otras empresas que cotizan de este tipo de mortgage, que se dedican a temas Eh, de granjas y tal. que hagan algo parecido suelen ser bancos, claro, Mm. y los bancos al final tienen una pool de loans muy, muy diversificada, es decir, un banco a lo mejor te dedica el 30% a empresas, otro, yo que sé, a residencias, agricultura a lo mejor le dedica un 3%, algo única y exclusivamente dedicado a lo que hace Farmer Mac, cotizada, yo no la conozco. Si alguien la conoce, joder, pues sería de gran ayuda también, por supuesto. Aunque dudo que exista. Me parece un negocio interesante, pero eso de desapalancarse me parece de pusis y el Eso, 6% estoy de anual, acuerdo, ¿eh? 6% anual no es nada comparado con el por 2 que vamos a hacer en la siguiente empresa. A ver, comenta. Así que bueno, dicho esto, Martí, ¿algo más que añadir sobre Big Mac y estas cosas? Sí, más que nada hacer el disclosure, que yo no la tengo, eh, que aún tengo mucho que mirar, pero eso, es la típica empresa para tener en la watchlist, y si algún día se pega un ostión, pues yo voy a estar ahí preparado para comprar cuando haya sangre en las calles. Pues genial. Pues pasamos ya a la siguiente empresa